Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos aquí en Buenas y Santas, esta propuesta que hacemos por la señal Santa María, el canal de la vida. De lunes a viernes, de 19 a 20, nos encontramos para compartir las noticias de la iglesia local, de la Argentina y el mundo, y hablar también de aquellos temas que nos ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. En este jueves, 14 de julio de 2011, quiero contarle que tengo la suerte, la posibilidad de compartir en este programa con mi amigo, el doctor Carlo Amatucci, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Pero muy bien, mi querido Roque. Mejor no puedo estar, ¿eh? ¿No? Te lo aseguro. ¿Cómo lo trató la humedad de estos días que pasaron? Porque 99% de humedad, que es lo mismo que decir toda, insoportable. ¿no? Insoportable. Doy gracias a Dios, querida familia, que esta madrugada fue la número 14 que voy durmiendo, que duerme. ¿no? Ayer llamé a la doctora, a mi amiga Erika, para agradecerle, que son 14, ayer eran 13 días, y hoy es el 14 que duermo, después de 3 años y medio, gracias a esa infiltración que me hizo hace 2 semanas, ¿no? O sea, qué bueno, digo, que está cuando hay profesionales de la salud que avanzan y cuando hay pacientes que aceptan que se avance, porque se escucha mucho esto, ¿no? ¿Para qué voy a ir? Mire, tenemos un compañero de trabajo con Adrián, nuestro director, con el que hablamos todos los mediodías, y nos decía, no, está mal de salud. Usted lo ve que está mal. Usted lo ve todas las mañanas, Edgardo, cuando llega. Está mal de salud. Y uno le dice, anda al médico. No, yo no quiero más saber de médico. Pero le decimos, muchacho, te estás muriendo. Y el hombre contesta, no, pero los médicos te mandan a hacer estudios y los estudios traen aparejados respuestas que no son las que uno quiere escuchar. No, ¿cuánto hay de esto, no? Porque no solamente la ignorancia pasa por tener un título o no, digo, ¿no? Yo, como les dije el día ese, que tuvimos la suerte de hacerlo por primera vez a través de Skype, la videoconferencia, o sea, hace 2 jueves, lo hicimos a través precisamente de Skype, ¿verdad? De acuerdo. Desde mi consultorio. Y bueno, yo agradecí a la doctora Bernich. ¿Por qué? Porque ella se jugó, ella hizo lo que ninguno me quiso hacer en 8 años. Claro. ¿Por qué? Porque era complicado, porque esto, lo otro. Digo, si yo total el dolor lo tengo, más dolor del que tengo no voy a tener. No va a pasar de eso. Claro. No, a ver si me expreso. Sí. Y entonces, claro, tal vez uno por el fracaso, sin embargo, ella se jugó y lo hizo. Y te puedo asegurar que, claro, cada día estoy peor. ¿Por qué? Porque se está reduciendo la cabeza del fémur, como no le mandó la médula tantos años, la orden para nutrirlo, se murió en la cabeza del fémur derecho. Eso se llama necrosis avascular, no recibió sangre. Claro. ¿Y qué le está pasando ahora? El organismo dice, bueno, pero este está muerto, tenemos que sacarlo del medio. Y el organismo hace que los macrófagos, que son células grandes, son grandes comedoras. ¿Eso qué significa? Macrófago del griego. Macros grande, fagos comer. ¿Qué hacen? Lo están haciendo que se incorpore nuevamente esa masa al tejido total. Claro. Y entonces se está achicando el hueso. Por eso ya tengo 3, no menos de 5 centímetros menos esta pierna en estos 3 meses. Claro, se ha por reducido. Eso, a ver, digo, yo le quiero contar. Por eso me duele enormemente, porque claro, camino mal. Claro, lo poco que camino. Bueno, pero por lo menos viene todos los días hasta acá. Sí. Eso está bueno. Sí, pero viste cómo me suben, ¿no? Con la grúa dentro poco. Pero no importa. Yo digo que acá hay varios temas, ¿no? Que está la actitud del paciente, cuando uno tiene ganas de pelear. Y contamos esto. ¿Por qué hablamos de este tema con el doctor Amatucci? Porque sabemos que del otro lado hay muchos amigos y amigas que están pasando momentos difíciles de salud y que optan por esto, ¿no? Hacerse un costado y decir, bueno, lo mío ya no tiene solución, caer en una resignación. Y hoy la tecnología, la ciencia, la medicina avanza a pasos tan agigantados que usted cuando fue hace a lo mejor 1 año no existía tal o cual droga, tal o cual mecanismo como para combatir el dolor, entre otras cosas. Exacto. ¿no? Que es un tema que no lo deja vivir tranquilo a uno. Así que bueno, por eso este programa, los jueves, cuando viene el doctor Amatucci, sobre todo, más que hablar, o además de hablar sobre aquellos temas que tienen que ver con la noticia de la iglesia, la salud es un tema que nos ocupamos. Y nos ocupamos tanto que hoy vamos a estar hablando, si el tiempo nos deja, sobre un tema que es el tema digestivo, ¿no? El aparato digestivo y el porcentaje importante, doctor, como título, que el 70% de las mujeres sufre malestar digestivo, ¿no? O sea, 7
7 de cada 10. 7 de cada 10. Y seguramente muchas que están escuchando van a decir, uy, nos quedamos. Porque este es mi caso, porque son 7 de cada 10, esto es estadístico, y hoy aquí en Buenas y Santas vamos a hacer una referencia a este problema que también ocupa mucho a los hombres. Digo, sí, pero no en esa magnitud, no en esa magnitud. Por problemas culturales más que nada, ¿no? Yo me sorprendí Después cuando usted me hablaremos. contó que era un tema cultural. Pero bueno, vamos a... Dígame. Yo quisiera, ya que hablamos de profesionales y de los que nos escuchan, Sí. yo quiero, mi querida familia, yo les mando saludos a todos ustedes, pero quiero hacerlo uno en especial porque este día 31, discúlpenme, 11, que fue el lunes, 11 de julio, se cumplieron 31 años que hemos creado una institución que se llama CELSEA, Centro de Lucha contra las Enfermedades Alérgicas, y tuve la suerte que esa mañana, pero llamaran todos los amigos y todos los pacientes, todos aquellos que recibieron algún beneficio de esta institución de bien público, dedicado a la lucha contra la alergia y el asma. Pero los que nunca han faltado en 31 años a saludar a quien lo fundara, que es mi persona, a esa institución, son la gente de la delegación AEDO. ¿Y quién preside eso? Bueno, el asesor científico, que es un doctor, un octogenario, mirá vos, Rodolfo Sánchez Suárez, y él te ve todos los días. Pero no solamente él, sino todas las chicas que forman la delegación de CELSEA allí en AEDO, te ven. Y entonces les quiero mandar a todos ellos, al doctor, a Amelia, a Mirta, a Graciela, a todas las chicas que colaboran para ayudar a esa gente. Y a Tito, que siendo remisero, él tiene detrás consejos para los alérgicos, lleva detrás de en el asiento que da a los pasajeros. Tito, su amigo. Tito. Bueno, le mandamos un cariño a todos aquellos que nos siguen. Gracias, porque de verdad este programa se arma con cada uno de ustedes en esta compañía que nos hacemos de manera mutua, en esta forma de participar, por ejemplo, llamándonos al 4512-3807, en esto de escribirnos por correo electrónico a pereira@marin.edu.ar. Y ahora, ya que estamos hablando de estos temas de llamados telefónicos, ayer, doctor, como hoy tenemos un programa con mucha noticia, yo me voy a dedicar a un llamado, a ver, puntualmente. Este llamado tiene que ver con una mamá preocupada, una mamá que se llama Adriana, que tiene 2 hijas, una de ellas, las dos ya mayores de edad, mayores de 18 años, una de ellas estudia y trabaja, y la otra simplemente trabaja. ¿Por qué? Porque Fernanda, que es el caso de una de las 2 hijas... O sea que las 2 son mayores ya. Las 2 son mayores. Muy bien. Y Fernanda, que es la más chica de las 2, dijo hace poco tiempo, mira mamá, yo no pienso estudiar, yo quiero trabajar. Pero me cuenta la mamá, deja en el mensaje, que Fernanda es una chica con mucha capacidad, que es de poco humor, que se malhumora, no le gusta, como se dice, tiene pocos ratones en la cabeza, ¿no? Con pocas vueltas. Pero, más allá de eso, en una discusión que tuvieron, dicen, mira, yo no quiero estudiar, yo no quiero tener un título, no sirve para nada en este país tener un título, yo quiero trabajar porque lo importante es hacer plata, es poder depender de mí, no tener que depender de vos, comprarme mi ropa, mudarme si quiero sola. ¿Qué se dice? Todo eso dice la mamita. Claro, todo esto dice o sea, mamita. La nena no quiere ser una adultecente en última instancia. Claro, no quiere ser una mantenida. Exactamente. Quiere ser independiente, pero claro, deja este valor maravilloso que es la posibilidad de estudiar. Y tiene, dice la mamá, algunas amigas que están en la misma de ella, que son las que la aconseja, y la nombra a Antonella, a Paula, y la mamá me dice, son la mala compañía de mis hijas, porque son vagas que no quieren estudiar, pero trabajan. Pero trabajan. Bueno, pero la mamá prefiere el estudio al trabajo, dice la mamá, yo puedo ayudarla a estudiar, para que no tenga que perder... dígale a Fernanda, a Anto, a todo este grupo de jóvenes chicas que están acá mirando. Se supone de que la madre habrá insistido por lo menos hasta los 18 años, que por lo menos completara o hiciese algo del secundario. Por allí le han quedado alguna materia, no sabemos, desconocemos. Pero Fernanda, primero, yo estoy contento que haya decidido de esa manera, por lo menos ser útil. Querer trabajar es obvio en algo honesto, ¿no? Entonces, trabajar, primero.
Porque el estudiar, siempre, yo siempre me acuerdo de don Otto Ber, me acuerdo de Otto Ber y de la hija, en vez de Fernanda, Elsa. Y él siempre que subía a algún vehículo de transporte público, él pedía, por más que fuera con su hija, pedía un solo boleto. Y el otro decía, señor, tiene que pagar 2. No, ella es Elsa. Yo soy Otto Ber, ella es Elsa Ber, por lo tanto no ocupa lugar. Muy bueno. Elsa Ber no ocupa lugar. Bien. Entonces, quiere decir, Fernanda, que hoy hay tantas posibilidades de estudiar por la noche cursos, si es que debe alguna materia del secundario. Hoy están precisamente los cursos específicos, con la ayuda de tutores para que puedan rendir las materias. En todos los municipios existen. Entonces, y más si vive en el área metropolitana, ni que hablar. 1, 2. Lo terminó ya el secundario. Haga carreras cortas que se pueden hacer tranquilamente por la noche, en donde tiene muchísima importancia, por ejemplo, el saber bien computación. Por ejemplo. Si sabe algún idioma, si algo lo aprendió, siga avanzando en eso, que lo puede hacer tranquilamente por la noche. Claro. Insisto, la mayoría de los municipios tienen cursos de lo que se te ocurra, y dentro de ellos hasta idioma. ¿Sí? Entonces, y otra de las cosas que puede hacer fácil es si quiere ir a lo que se llama esta institución de la cual hoy vamos a hablar, que es la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene cursos, pequeños cursos, de los cuales le valdría muchísimo. Por ejemplo, hacer un curso de 2 años de técnica en hemoterapia, técnica en diagnóstico por imágenes. ¿Vos sabés qué valorados son? Claro. Porque en Argentina es el único país donde hay 8 médicos por enfermera, cuando debería ser al berre, al revés. Está bien. Bueno, me expreso, Fernanda, labure, pero nunca deje de estudiar porque no ocupa, como la hija de Otto Ber, el lugar. Muy bien, ahí está. Entonces le contestamos a Adriana que quiere una hija abogada y va a seguir trabajando, y que, bueno, a Fernanda y a sus amigas, porque es un club de vagas, dice la madre, que no lo tome así, Adriana, que son trabajadoras, y con eso hoy es mucho. Chicos que trabajen, que son esta generación que a veces uno critica tanto, ¿no? Que los que no quieren ni estudiar ni trabajar, los nini que dice usted, bueno, acá sería por lo menos pero útiles. Por supuesto, yo tenía que trabajar, mi familia era sumamente pobre, así que yo tenía que trabajar. Mi padre, cuando me preguntó, hijo, ¿qué va a hacer? Dijo, don Antonio, cuando terminé sexto grado, ¿qué va a hacer, hijo? Voy a seguir estudiando. Sí, pero yo no puedo pagarle los estudios. No te preocupes. Yo tengo posibilidad. Primero, porque he sido becado, porque fui el mejor alumno de la escuela, ya me becaron. Segundo, porque ya soy socio de la Biblioteca Madero. Fíjate, único permitido en aquella época. Claro. Menor de edad, ser yo individualmente socio de la Biblioteca Madero, de la cual soy un ñato de estos, son vitalicios, socio vitalicio, porque de los 13 años ya soy socio. Bien. O sea, me explico, porque claro, no tenía libro, bueno, pude armó un camino. Y el bachillerato lo hice en 3 años, en mi querida escuela. Lo hice en 3 años. ¿Por qué? Porque esos 2 años que ahorré, pude ingresar tranquilamente a la facultad, vos fijate, y entonces ya a los 19 años yo ya tenía en varias clínicas, era médico interno. Escuchame, o sea, hay que laburar, privilegié el laburo, porque lo otro podés hacerlo. Bueno, igual no dejó ningún gen para la descendencia suya. ¿Cómo? No dejó ningún gen para la descendencia. Y bueno, ¿qué va a hacer? Porque viste que dependen de 2. Claro, se lo gastó todo usted, los créditos. Bueno, vamos a avanzar con el programa de hoy de Buenas y Santas. Vamos a entrar, como lo hacemos todos los días, en el santoral. El doctor Amatucci me dice, bueno, muchos son los santos, siempre toma uno. Hoy ha tomado uno de mucha fuerza, muy conocido. Su nombre, Camilo, lugar Lelis, San Camilo de Lelis, aquí en Buenas y Santas. Nos cuenta la historia del doctor Amatucci. Y sí, sinceramente, un personaje extraordinario, ¿no? San Camilo de Lelis, él nació en Italia, en la región de los Abruzos,
ahí cerca de una ciudad sinceramente hermosísima, Chieti se llama. Chieti. Es hermosísima, y ahí nació este buen hombre que midió cuando por supuesto en su juventud, y 1,90, cosa rarísima en ese siglo región, XVI que en donde nació, porque él nació precisamente en mayo del año 1550. Uh-huh. El papá era militar. Por lo tanto, él a los 20 años, como ahí estaban, el ejército veneciano se estaba preparando para repeler a los turcos que se la venían con toda, entonces los venecianos eran los que tenían un ejército mayoritario, se inscribió allí, se ingresó en la milicia, pero vos sabés que al poco tiempo, en uno de los pies, tuvo una llaga, le apareció una llaga. Esa llaga, familia, lo acompañó 36 años de su vida. Molesta. 36 años lo acompañó la llaga, que con remisiones periódicas, pero aquí que las tuvo, ¿no? Claro. Por lo tanto, tuvo que dejar el ejército y entonces se fue a internar a un hospital que se llama muy famoso en Roma, el hospital de Santiago, San Giacomo, uh-huh. de Santiago. Y allí, además de recibir la atención, como había pocos enfermeros, pareciera igual que ahora, pero aparte le daban poca bolilla a los enfermos, uh-huh. Él que era de buena persona, pero era bastante alterado como algunas personas acá también, ¿viste? Se alteran enseguida, son buena persona, hay muchos. Pero cuando no la ven laburar a otro, le dará con todo, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que le pasaba a Camilito. Camilo se puso violento una vez y lo echaron. Lo echaron. Así como a uno lo echaron porque quería ver un programa de televisión. Bueno, a lo echaron por su carácter, bravucón. Uh-huh. Lo echaron. Se fue. ¿Y qué fue a hacer? Entonces se metió de nuevo en la milicia, porque justito era el año 1571. Y el 7 de octubre del año 1571, querida familia, gracias al pedido del Papa de ese momento, que no lo recuerdo en este instante, pero el Papa que estaba en el trono en ese momento pidió que toda la iglesia rezara el rosario pidiéndole a la Virgen ganar con su flota a los turcos. Y así fue en la batalla de Lepanto, allí tan famosa, en donde un gran escritor, a pesar de que perdió su brazo, ese Miguel de Cervantes Saavedra, llamado el Manco de Lepanto, mirá vos, conocido, muy bien. Allí estaban con toda. Se volvió a meter en la milicia, pero estando acantonado en Nápoles, porque el reino de Nápoles era uno de los que también combatían a favor de la iglesia a los turcos, igual que el veneciano. Vos sabés que como había aprendido lamentablemente un vicio muy feo que es el jugador compulsivo, los juegos de azar, apostó en determinado momento. Camilo apostó, mirá vos, las armas que llevaba, sus equipos, todo demás, los ahorros que había hecho y hasta la ropa, perdió todo en Nápoles. Y ahí dice, no, tuvo que pedir perdón a Dios y todo demás, y se fue a trabajar en la construcción de un convento. Mi querida familia, ¿saben dónde? Manfredonia, es la ciudad precisamente fundada por Manfredo, que era hijo del emperador de ese momento, que era, Enrique fue ayer, y entonces Federico. De Federico II, era hijo del emperador. Entonces, el Manfredín, donde él fue, ¿qué hizo? Estaba a 20 kilómetros de la actual San Juan de Rotondo, donde está la basílica tan hermosa, el santuario de Nuestra Señora de las Gracias, y ahí reposan los restos de Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina, sí, capuchino, igual que donde él estaba haciendo ese nuevo monasterio, eran franciscanos capuchinos. O sea, los franciscanos que después de la reforma hecha por el amigo San Francisco de Asís, se llamaron capuchinos porque tenían la capucha, que los cubre la cabeza. ¿Sí?
Esa es la diferencia. Está bueno. Esto es reformado porque los otros se habían vuelto bastante vaguitos también, ¿no? ¿Viste cómo el dolce farniente que hace esas cosas, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, entonces, familia, se puso a trabajar y escuchaba los sermones que se mandaban los frailes. Y ahí empezó a sentir remordimiento, pidió perdón a Dios, y quiso entrar en el noviciado. Lo hizo, pero otra vez le jugó una mala pasada la llaga que se puso peor, y entonces dejó eso, pero conoció a otro que hacía lo mismo que él. San Felipe Neri, que yo lo hablé un jueves, Hemos hace hablado, 2 meses sí, de señor, esto. sí, señor. San Felipe Neri, él también se dedicaba al cuidado por los enfermos, y él le dice, ¿por qué, ya que vos te gusta hacer eso, por qué entonces yo te voy a enseñar teología? Aprendió, dio los exámenes y fue ordenado sacerdote en 1578. Y conjunto con unos amigos que él tenía ahí, de la orden, fundó él su propia congregación, que llaman Siervos de los Enfermos. Claro, la relación con los enfermos, bueno, es una relación muy fuerte de amor hacia aquellos que necesitan ser cuidados, ¿no? Exactamente, cosas que faltaban en los hospitales de aquella época. O sea, la gente, los que trabajaban en los hospitales, y ahí no dice si enfermero, esto no, los que atendían a los enfermos le daban muy poca bolilla. No había. No, por un lado habría pocos, pero además no le prestaban atención. Claro. Y entonces, además, no había recursos. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, hizo precisamente uno de las reglas bien estrictas, en el cual se tenían que dedicar como voto perfecto ver en cada enfermo el rostro de Cristo. Y así atenderlo no solamente al enfermito, ahí tenían poca ñaña, sino al incurable, a ese que tenía enfermedades infecciosas, más hasta los prisioneros, ¿sí? Hasta los prisioneros. Fue por eso que inventó él lo que se llama el enfermero de guerra. Fue el primero que mandó en los ejércitos enfermeros de esta congregación, o sea, los Camilos que llamamos ahora, claro. Los padres Camilo, el primero. Y él se adelantó 3 siglos, ¿sabe a quién? A Henry Dunant, ese filántropo suizo que creó precisamente en el año 1863 la Cruz Roja Internacional. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es la historia? Yo digo, lo de San Camilo de Lelis es una historia maravillosa, ¿no? La preocupación, lo que marcaba el doctor, que yo lo desconocía, yo por eso le agradezco que siempre cuente y lo dejo y no lo interrumpo porque la historia, como la cuenta, se hace muy sabrosa y jugosa. Saber que este hombre era además de ser un soldado, era un timbero, diría alguno, ¿no? Porque esto... Se jugaba, ¿qué número pasó? Claro, la patente del caballo, ¿no? Digo, porque estas cosas que uno se pregunta, o a veces en el transitar de la vida encontramos personas que dicen, no, este no tiene solución para nada. Bueno, mire, pues, hay esperanza, se puede ser santo siendo un tipo de vida así muy, muy rápida. Y San Camilo de Lelis tenemos la posibilidad de encontrarlo hoy como patrono de los enfermos. Es el patrono, ¿no?, de los enfermos. ¿Saben con quién, familia? Con otro santo que se dedicó a lo mismo, igual que San Felipe Neri, pero la iglesia tiene a los dos copatrones, copatronos de los enfermos, a San Juan de Dios. Y en La Plata existe precisamente ese hospital, San Juan de Dios, que es extraordinario, ¿no? Sí, también está en Ciudadela y un San Juan de Dios. Me acuerdo de la clínica San Camilo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y las religiosas que trabajan en el lugar con un cariño hacia los enfermos realmente es maravilloso. Extraordinario. Es maravilloso, es maravilloso. El fenómeno de las religiosas. Bueno, doctor. Murió a los 64 años, un día como hoy, 14 de julio del año 1614. Pero ya que hablamos de morir, ¿sabe qué le pedía a sus religiosos? Que siguieran, cuando moría alguno de los pacientes, siguieran orando por él, siguieran rezando por lo menos 15 minutos más. ¿Sabe para qué? Para atestiguar que realmente estaba muerto y no fuera enterrado vivo. Está bien. ¿Qué te parece? Mirá vos. 64 años era una edad... Murió 64 pero años. Eran muchos años en la época. Y sí, y aparte, mirá vos, medir 1,90 y padecer una enfermedad que fue un estigma para él, en uno de sus pies, no dice mi historia cuál fue, lástima que no lo encontré en ningún lado. Pero no importa, fuera el derecho o el izquierdo, no tiene importancia.
Bien, doctor, el cuidado de los enfermos. ¿Te gustó? Me encantó la vida de San Felipe, de San Camilo y bueno, la historia de San Felipe Neri y demás. Yo sabe que cuando usted nombró recién, encontró la muerte a los 64 años, por eso estaba buscando aquí en la computadora alguna foto, que si el director la quiere ponchar me gustaría tocar el tema de este año de la vida que estamos transitando. Usted habló de muerte y a mí hoy me gustaría hablar de vida. Porque en la Argentina se comienza a vivir un tiempo de debate que me parece bueno que se produzca el debate. Sí. Está bueno que haya miradas distintas, está bueno que podamos expresarnos, que podamos decir qué piensa uno y qué piensa otro sobre este tema que es instalar, o la necesidad de algunos de instalar el aborto como una ley, ¿no? Sí, hay muchos anteproyectos, ¿no? Hay muchos anteproyectos. Y entonces los diputados han empezado a hacer consulta. Hasta ahora han hecho consulta pro aborto, Claro. no pro vida. Exacto. Hasta ahora. Exacto. Y ha venido una representante, una militante americana, dedicada precisamente a los derechos humanos de la mujer para hacer de su cuerpo lo que se le piace. Se llama Luz Patricia Mejía, si no A me ver. equivoco el nombre, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, abocada a estudiar el proyecto de ley de legalización del aborto, invitó a exponer a la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía. Dijo, creemos que su presencia, además de una indebida injerencia en asuntos que hacen a la soberanía nacional, significa una lisa y llana violación a lo que es el Pacto de San José de Costa Rica. Exactamente. Y ahí me detengo para darle el espacio a usted, doctor, y hacer una reflexión, que es un poco lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, que alguno lo ha escuchado en su época de colegio o en alguna expresión de algún legislador, pero a este tema que tiene que ver con el repudio que se le hace a la presencia de esta mujer, que no hay, a ver, yo digo, es un repudio porque no debería permitirse que entre a la legislatura a hablar. Exactamente. ¿No? Porque no está dentro de la ley. No, aparte que nuestra Constitución ya ha aceptado, reformada, fíjese, el año 26 de agosto del año 1994 tenemos la nueva Constitución. ¿Sí? Esa Constitución reformada en la cual se adjuntan todos los pactos internacionales, tienen el valor igual que la Constitución nacional. ¿Sí? O sea que se deben acatar igual que nuestra Constitución. Lástima que nuestra Constitución no se acata, en fin. Bueno. Entonces menos lo otro. Precisamente una de las cosas es que se es persona desde el momento de la concepción, dice el Pacto de San José de Costa Rica, y que la vida humana tiene que ser respetada desde ese momento hasta su muerte natural. Entonces, ya estamos en contravención, porque Argentina se dio el lujo de ser precisamente el primer país en el año 95 de tener la fecha, el 25 de marzo de cada año, es el Día del Niño por Nacer, ya instituido por decreto, claro, del presidente de ese momento. Así que, si decimos que tenemos un Día del Niño por Nacer, y decimos que la ley resguarda los derechos de personas desde el momento mismo de la concepción, no sé a qué viene a que querramos ahora despenalizar el aborto. Acá estamos pasando unas imágenes y la de la derecha, ¿no?, que es esta ecografía, nos muestra que hay vida, ¿no? En esta panza que está a la izquierda de una mamá o de una mujer hay vida. Y hoy el llamado es a que tratemos de defender esas vidas bajo toda lectura que se pueda llegar a hacer. ¿Sabe qué pasa, doctor? Mi preocupación está basada en el silencio mayoritario. Porque sí, qué triste. Yo tengo este presentimiento, que la mayoría de los argentinos estamos a favor de la vida. Tengo esta sensación, ¿no? A lo mejor estadísticamente se pueda demostrar o no, pero esta es una sensación. Pero si es así, y yo no estuviese equivocado, que la mayoría estamos de acuerdo con el derecho a la vida, ¿qué pasa que somos tan callados, que somos silenciosos, que aparece en una marcha con un grupo, un puñado de mujeres que quieren decir, exacto, mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, y uno los mira pasar, ¿no? Y decir, bueno, que tengan el derecho, por eso le decía, a mí no me molesta
el debate o la confrontación. No, Lo sí. que me molesta, de verdad, lo digo y lo hago público, es el silencio de la mayoría. Es como que uno baja la cabeza y dice, bueno, pero yo no puedo salir a la calle a reclamar. Sí, tenemos Sí, que salir a la tenemos calle. que hacerlo. No hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza. Y siento que en esta iglesia a la que pertenecemos, en este país, porque Sí. no es solamente un tema de la religión católica, apostólica y romana, Sí. digo, el argentino en estos temas tiene miedo. Si es la plata, si es el corralito, los cacerolazos se hacen escuchar por Sí, todos lados, sí. porque es la cuenta bancaria. Ahora, si es el vientre de una mujer, si es la vida de una criatura, bueno, O la familia, O la familia, ya empezaron destruyéndola con el matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Ya empezamos con eso, a inscribir a chiquitos con 2 mamás y 2 papás, y así sucesivamente. esta imagen que ponche el director, porque, a ver, nosotros cuando hablamos del aborto tratamos de hablar de la vida y tratamos de mostrar esta imagen de esta criatura, de este bebé, que es hermoso, como todos los que nacen y tienen la posibilidad y el derecho a vivir. Y uno dice, qué bueno que está, ¿no? Y si tomó esta forma, ¿quién tiene el derecho de prohibir que estas criaturas puedan vivir? Me parece uno de los crímenes más horrendos y en un mundo y en un país como la Argentina, donde tanto se habla de los derechos humanos Sí. y se pretende Y bueno, defender, y y bueno. se habla de desaparecidos Sí, y que sí, tenemos sí, que sí, defender sí. a los que murieron de un lado y del otro, Sí, de una exacto. guerra o no guerra, digo, hoy de los dos lados, le digo, hay gente que está diciendo que el aborto debería estar permitido. A mí me parece en lo personal una barbaridad, pero además de parecerme una barbaridad, me preocupa el silencio de la mayoría. Sí, y sobre todo en un país que se dice católico, porque aunque este año no se hizo, lamentablemente, perdón, ya fue el año pasado, el censo, ¿no es cierto? Ahí en el censo no se preguntó la cantidad de católicos que dicen ser la gente. De cualquier manera, seguimos siendo mayoría, pero ¿mayoría de qué? Claro. ¿De qué si de luego cuando hay que dar a testimoniar nuestra fe, no salimos? Pero tampoco salen. Fíjate que de los políticos que están allí, eso que tenganlo en cuenta, familia, porque ahora dentro de poquito es un acto eleccionario. Tenga en cuenta que solo una diputada, la diputada, no recuerdo el nombre, Houghton. pero Houghton, sí, el apellido Houghton, ella, así como se jugó vez pasada con el matrimonio contrario a que se aprobara el matrimonio homosexual, fue la única. Es protestante, perdón, yo estoy contentísimo de que por lo menos una protestante haya protestado ayer. Y como los demás no son ninguno de católico, no hay ninguno judío, no hay ningún allí musulmán. Porque en todo eso eso es el peor de los pecados, de los crímenes. Juan Pablo II, nuestro querido beato, en su maravillosa encíclica llamada Evangelium Vitae del año precisamente 25 de marzo del año 95, ¿sabe qué puso allí? Que es un crimen nefando, o sea, es horrendo, es lo peor que se puede pasarlo. Entonces, ese es un crimen. Entonces, el católico no puede hacerse el ignorante. Mire, yo tengo lo comenté, se lo dije a usted y creo que lo comenté acá, pero lo voy a volver a decir. Hace poquitas semanas atrás, con Adrián, con nuestro director, se nos ocurrió enviarle una carta al cardenal Bergoglio. Una carta donde justamente le manifestábamos esta preocupación, que hay una mayoría silenciosa y que sobre todo en los jóvenes, ¿no?, en este año de la vida, no se está trabajando sobre este tema, que lo propone su santidad Benedicto XVI, dijo hagamos el año de la vida. Entonces le digo, mire, cardenal, le puse en la carta, pasa esto, ¿cómo involucramos a los jóvenes? Y le envié un proyecto para trabajar con los colegios. Mi sorpresa fue que la carta la envié un lunes, el miércoles sonó mi teléfono celular y el mismísimo cardenal Bergoglio me daba respuesta a mi llamado diciendo que le parecía un proyecto interesante, que lo derivaba, porque por motivos de obligaciones de compromiso no lo podía tomar en forma personal, al vicario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, al padre Juan Torrelia, para que yo ¿Vos lo conocés a Lo conozco Torrelia? además Claro. a Juan Torrelia y si Dios quiere en los próximos días nos tendremos que qué encontrar bueno. para ver si podemos llevar adelante esto, porque creo que hay que tener acciones concretas. Hay que hacer y terminar de decir, hay que
cortar con este mecanismo que a mí me parece tan hipócrita, doctor, que es el de jactarnos de que hacemos las cosas bien, de que estamos en contra de un tema, del otro, pero nos callamos. Hay que accionar. Y uno de los temas para accionar sobre el año de la vida es dentro y con los jóvenes. Y el año de la vida no implica solamente el derecho a darle la vida o el nacimiento a un pibe, sino que tiene que ver también con el respeto y el aprender a querer al que menos tiene, porque ese también es un derecho de vida, o respetar a los mayores, a nuestros abuelos, también. Eso es el año de la vida, y esto es un poco el proyecto que encierra lo que presentamos al cardenal, y entendió que está bueno que esto suceda. Teneme por presentado si puedo ser útil para la charla. Vos sabés que Sí, esa señor. es mi especialidad, ¿no? Bueno, porque queremos salir a dar charlas y yo le digo a la gente, bueno, que se una a esta propuesta que estamos haciendo. El que la quiera conocer nos escribe, pereira@marin.edu.ar. Hay alguna manera de ampliarlo, de hacerlo partícipe a la sociedad, porque todos tenemos que comprometernos de alguna, y si no, de la forma que quieran, desde su parroquia, desde su propia casa, en la mesa cuando se sientan con sus hijos, hablar de estos derechos de la vida que son prioritarios, que son necesarios, que en casa se hablen, que en el colegio se hablen y que se pongan en práctica. Por favor. Bueno, doctor, pero o sea, mire, me tengo por presentado. yo ya lo tengo ahí en la lista de oradores para que Sí. los chicos puedan escucharlo. Usted que está viendo esta señal Santa María, el canal de la vida, está acompañando la propuesta que se llama Buenas y Santas, que de lunes a viernes de 19 a 20 tenemos este espacio, esta hora, para, muy gentilmente nos la ofrece la gente de la señal, pero también hay una forma que nos puede llegar a encontrar si no está dentro de Buenos Aires, si está en algún otro lugar del país o del mundo. Es por internet, en www.youtube.com/Grupo Educativo Marín, usted va a encontrar todos los programas de Buenas y Santas y otras producciones que se hacen desde estos centros televisivos del Grupo Educativo Marín. Vamos a pasar a otro tema, vamos a compartir una reflexión en realidad del padre Pangrassi, Arnaldo Pangrassi, un día como hoy, un padre Pangrassi que se preocupa por la salud, los enfermos. Casualmente que pertenece a esa congregación que está Exacto. presente en tantas partes del mundo como él mismo lo ha dicho acá, ¿no? Sí, señor, por eso de los Camilos, ¿no? Vamos a mostrar... A él, a Juan Carlos Gil, o sea, son de ellos. Exacto. A Matteo Battista, mirá, Claro. son tutti fratelli. Tutto Fratelli, y lo tenemos a este padre Pangrassi hablando sobre un tema también muy, muy duro, como es los niños y el duelo, ¿no? Un tema muy fuerte, pero lamentablemente un tema que muchas veces es realidad. Hay gente que se pregunta cómo sigue alguna de estas historias, y bueno, el padre Pangrassi quiere poner un poquito de luz a esta preocupación. Lo vemos. Hoy en día, uno de los momentos más difíciles es acompañar a un niño que puede perder a los padres. Es también muy difícil para los padres el tener que aceptar y acompañar a un niño que muere. Pero en este momento yo quiero enfocar sobre el tema cómo educar a los niños a la muerte, un poco cómo prepararlos, porque tal vez tienen que decir adiós a los padres que se mueren de una enfermedad. Vivimos en una sociedad donde con frecuencia los adultos prefieren proteger los niños de la muerte. No quieren que vayan al hospital a ver el padre o el abuelo enfermo, que lo recuerdan así como fue. Y tal vez protegiendo los niños de estas verdades de la vida, están protegidos de la vida misma y no están preparados para enfrentarse que el dolor y la muerte hacen parte de la vida. Entonces, educar a la vida es educar a la muerte. Educar a la muerte es educar a la vida. Y los padres que intentan remover, evitar o negar estas situaciones en los niños, de verdad no les ayudan a vivir y abrirse a la vida. Claro que aquí hay que tener en cuenta distintos factores que pueden influenciar nuestra manera de comunicar con los niños. Por ejemplo, depende de la edad. ¿Cuántos años tiene este niño? ¿Tiene 3 años, 6 años, 10 años? Porque puede reaccionar de manera distinta
a las informaciones que los padres intentan comunicar. Hay que evaluar también la personalidad de este niño. Claro que los padres son los expertos y las preguntas que él hace o ella y las necesidades que manifiesta. Entonces, por ejemplo, para tomar el ejemplo de la edad, un niño en los primeros años de la vida, hasta 3 años, no tiene clara la idea de la muerte, no tiene percibida el acontecimiento de la muerte como un hecho final. Tiene más bien la sensación que el padre o la madre se fueron, que van a volver, como han ido y vuelto en otras ocasiones. En general, un niño desde los 3 años hasta los 6 años tiene una mezcla de realidad y de fantasía en la percepción de la muerte. Entonces, tal vez la muerte es algo real, tal vez es una fantasía, tal vez se puede pensar que su pensamiento haya causado la muerte del padre. Mientras es desde los 6 años hasta los 10 que el niño o el joven se da cuenta que la muerte es una realidad de la vida. Tal vez puede pensar que su comportamiento se ha portado mal, haya contribuido a la muerte de un ser querido, de la madre o del padre. Y tal vez los niños después pueden asumir conductas agresivas o tal vez regresivas en el manejo de su propio dolor, por lo cual es una edad de gran fragilidad y claro que los padres en general son siempre los mejores educadores, pero tal vez acompañado por un counselor, un psicólogo o una maestra de la escuela pueden actuar de una manera más constructiva el camino de la sanación del duelo. Ahora, los niños tal vez hacen preguntas sencillas y hay que responder de una manera sencilla, no hay que elaborar teológicamente o psicológicamente lo que sucedió. Tal vez el vaso se llena con rapidez, pero hay que adaptarnos a los distintos idiomas o lenguajes que los niños pueden utilizar según su propia edad. Con frecuencia, los idiomas de los niños, sobre todo si son 3, 4, 5, 6 años, son distintos de los adultos. Nosotros aclaramos, explicamos, analizamos. El niño puede manifestar su dolor a través de los dibujos que haces, por lo cual en algunos hospitales de niños graves, el dibujo es una forma creativa para ayudarlos a expresarse. Revelan facetas de sí que no pueden comunicar en conceptos o palabras. O tal vez los niños utilizan el juego. El juego es una forma de narrar un poco su historia interior. Y para los adultos es importante poner atención a este lenguaje, pero también utilizar lenguajes y idiomas que pueden ayudar al niño a interiorizar poco a poco el mensaje de la muerte, que el papá o la mamá no van a volver, que estarán presentes de otras formas. Por aquí, una forma de educación es empezar, podríamos decir, desde la naturaleza, las hojas que bajan del árbol, que son amarillas, entonces el lenguaje de la naturaleza, o el pajarito que murió, o el perro que han enterrado. Entonces ayudar a comprender que como los animales, las cosas en la naturaleza mueren, tal vez pueden morir personas, padres, utilizando estas imágenes de la naturaleza. Se utilizan metáforas porque las metáforas son una manera u otra forma para llegar a la mente y al corazón del niño. Pero un lenguaje muy importante que los adultos pueden utilizar son los cuentos. Los niños escuchan a los cuentos y es una manera delicada, aceptable, sencilla para aprender e interiorizar verdades de la vida. Por lo cual hay también libros escritos que sirven para introducir y acompañar el niño a aceptar
la realidad de la muerte como experiencia de vida. Claro que el adulto, podemos decir, un poco tiene que recordarse del niño que tiene dentro de sí. Y este contacto con la propia, podríamos decir, creatividad, que se manifiesta después a través de metáforas, cuentos, juegos, dibujos, puede ayudar al niño a ir aceptando que el padre, la madre, no volverá. Gracias al padre Pangraci una vez más y a los amigos del Grupo Resurrección, a Mónica y Mario Irigoy, que nos han acercado en este año y el año pasado la posibilidad de tener estas reflexiones de diferentes sacerdotes, camilos y laicos que están en esta congregación recorriendo el mundo y llevando este testimonio que es tan necesario y tan importante, ¿no?, para acompañar en los momentos difíciles. Sabemos, doctor, que no es a veces el tema más feliz que uno puede llegar a presentar, pero es una realidad tan concreta, ¿no?, el vivir momentos como estos, y algunos, por lo menos en mi caso, tener la suerte, digo yo, de no pasarlo o no le ha llegado a uno la hora, pero sí saber que hay otros muchos que lo están viviendo, algunos que nos llaman con angustias, con preocupación, y nosotros le decimos, bueno, ingrese a la página web del Grupo Resurrección y ahí encontrará una ayuda un poco más amplia que este ratito que le podemos dedicar. Hay gente que los está esperando, que los quiere ayudar, que necesitan generar un poco esta solidaridad ante un tema tan complejo, tan difícil como es la enfermedad, el duelo, la muerte y la pérdida de seres muy queridos. Además, en todas las parroquias existen la pastoral de la salud. Allí siempre va a encontrar, por lo menos, ya oído. Exacto. Todas las parroquias tienen pastoral de la salud. Por eso yo digo, estos tips, estos momentos no ocupan más que algunos minutitos, pero a algunos le pueden servir para mucho. Bueno, vamos a seguir con el programa de Buenas y Santas por la señal Santa María del Canal de la Vida. Nos quiere llamar 4512-3807, nos quiere escribir pereira@marin.edu.ar y vamos a hablar de este tema que al principio no quiero, le dije, doctor, espero que tengamos tiempo, nos quedan 4 minutitos y tiene que ver con la mujer. Este porcentaje que habla que el 70% de las mujeres tienen malestar digestivo. Y yo tengo este texto para comenzar a hablar que habla y dice que la Sociedad Argentina de Gastroenterología presentó los resultados de una encuesta realizada en 5 ciudades para conocer cuántas mujeres padecen los trastornos digestivos por los que más consulta la población, tanto al médico clínico como al especialista. Estos trastornos funcionales, que afectan principalmente a las mujeres por causas que aún se desconocen, incluyen la constipación, la dispepsia, la distensión abdominal, la pirosis y el síndrome de colon irritable. No. Bueno, acá está, ¿no? Uno se dice y se pregunta cómo es el porcentaje tan elevado en la mujer. ¿Y por qué pasa esto, doctor? Porque yo soy una persona de colon irritable. Bueno, sí, pero eso insisto, pero vos sos varón. Sí. El problema acá es que 7 de cada 10 mujeres pasan. Sí. En vez de los hombres, hay un porcentaje mucho menor el que padece, no concretamente el colon irritable, porque eso tiene un porcentaje, pero la constipación casi es patrimonio de la mujer. Sí. Constipación o ir seca de vientre, dice alguna gente, estreñida. El estreñimiento, eso es no mover el vientre cada 24 horas. O sea, los hombres generalmente somos relojes. A tal hora nos levantamos, nos duchamos, pero antes de ducharnos movemos el vientre, después nos duchamos, ya estamos. En la mujer el famoso tránsito lento, ¿no? Que tanta el lento, publicidad. Claro, ¿por qué? Primeramente porque mientras se maquillan está pensando en esto. Después no tiene tiempo para mover el vientre cuando corresponda. ¿Por qué? Porque primero por la anatomía, para que vean que Dios creó al hombre y a la mujer, somos iguales en dignidad, pero somos distintos en anatomía, ¿o no así? Sí, señor. Muy bien. Entonces la mujer, más ahora que salió a trabajar, no tiene tiempo, sobre todo la podamos poner las cajeras, las maestras, en fin, cualquier otra, la llama el vientre y dice, uy, tenés que ir al baño, y no va, primero porque o le da vergüenza o porque ahí le da asco donde va a ser, porque cada vez son más chanchas la gente cuando usa el baño ajeno. ¿Es así o no? Sí, señor. Entonces, todo eso no mueve en el vientre. Y además,
las comidas que están comiendo, cada vez hacen más uso de comidas chatarra, no comen vegetales, no comen las fibras que son importantísimas. Todo eso hace. La sociedad moderna es la que sufre de constipación, porque antes el ser humano, cuando lo llamaba la naturaleza a mover el vientre o a orinar, hacía ambas cosas. Hoy día, ni siquiera esto último la mujer, como tiene el cuerito más duro que el hombre es más embromado para la parte urinaria. Entonces, ¿me expreso? Se expresa. La vida esta de cultura nos ha traído problemas. Bien, doctor, se nos acabó el tiempo. No. Daba para más este tema, realmente. Pero podemos seguir en cualquier momento. Vamos a esto, seguir en cualquier momento. Con el asunto de la comida chatarra podemos meterlo en cualquier momento toda esta porquería. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias. ¿Y sabe cómo vamos a cerrar el programa de hoy? Con un regalito que nos envía una amiga que nos sigue todos los días, Susana Grimoldi, que ayer por Facebook, somos amigos de Facebook, no nos conocemos personalmente, y me enviaba un trabajo, un material, un video que está hecho por dos artistas que son Pedro Guerra y Jorge Drexler, dos músicos y cantantes maravillosos, y que habla sobre la vida, cuídame, ¿no? Para cerrar el programa de hoy, este tema y estas imágenes que son ciertamente muy lindas en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Del año de la vida. Nosotros mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora, desde este mismo lugar, con esta propuesta que es Buenas y Santas. Excelente jornada. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo